Bueno, pues vamos a comenzar con el mensaje. Y pues yo creo que todos los que estamos aquí, los que pasamos aquí, generalmente siempre sabemos que cuando pasamos, de alguna manera el Señor nos exhorta para también aplicar lo que vamos también a compartir. Y yo creo que para mí no es la excepción, así que vamos a orar para que Dios pues nos permita poder recibir su palabra. Amén. Señor, te damos muchas gracias, Padre bendito, por permitirnos estar aquí, Señor. Abre nuestros ojos, abre nuestros oídos y permite que tu Espíritu Santo, Señor, fluya en nosotros. Y que esta palabra que recibimos, Señor, la tomemos de parte tuya, Señor, para que fluya en nosotros. Para que sirva en esta mañana de consuelo, Señor, porque tú sabes que muchos venimos cansados, venimos preocupados, venimos con angustia, venimos con dolor. Y Señor, venimos simplemente para poder descansar un momento a tus pies y poder escuchar esta palabra, que sea ese aliento de vida para nosotros, que nos fortalezca y que nos levante, Señor, en estos momentos de aflicción o de angustia o de dolor, Señor. Te pedimos, mi Dios, que sea tu Espíritu Santo, Señor, entonces el que hable a través de esta boca, Señor, y que nos permita recibir este mensaje, Padre. Te lo pedimos, mi Dios, en el poderoso nombre de tu Hijo Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén. Y pues doy muchas gracias a Dios porque sin duda yo creo que no hay palabra que salga al azar cuando se trata del Señor. Y muchas de las cosas que hemos visto esta mañana a través de la lectura de la hermana Julieta, a través de los cantos, hablan precisamente acerca de la forma en que Dios está con nosotros en todo, en cada situación, en cada momento. Y el día de hoy, hermanos, vamos a ver el tema de la promesa del Espíritu Santo o del Consolador. Nos vamos a basar en el libro de Hechos, capítulo 1, de los versículos 1 al 11. Pero antes de comenzar, me gustaría comentarles precisamente con respecto a algo que comentaba el hermano Luis, acerca de estas personas que están sufriendo en diferentes partes, que están siendo maltratadas. Y sin duda yo creo que es algo que a veces no lo pensamos, si no lo vemos de cerquitas, no lo pensamos. Hace poco tuvimos la experiencia con los hermanos de Oaxaca. Nos dura el sufrimiento un poco de tiempo, pero después se nos olvida seguir orando y seguir pidiendo por estas personas que de alguna manera siguen afligidas por las situaciones que pasan. Dentro de todo, hay, también creo que el hermano Luis comentó ahorita, hay lugares en otros países donde precisamente el sufrimiento es peor todavía. Todavía allá la muerte sí es una forma de sufrir con el Evangelio. Hace poco yo tuve la oportunidad de ver en el internet un video de un canal llamado Puertas Abiertas. Es un canal que muestra varios testimonios fuertes acerca de la persecución que sufren precisamente todas estas personas en Irán, en Corea, en Afganistán y en todos esos lugares donde tener esta fe los puede llevar hasta morir. A mí me impresionó porque según ellos, sus estudios dicen que muchos millones de cristianos están sufriendo persecución y discriminación en diferentes países como Corea, Sudán, Nigeria, Pakistán, Irán, Afganistán. Pero el tipo de violencia, hermanos, que sufren ni siquiera nosotros lo podemos imaginar. Y yo creo que eso es algo que no está presente en nuestra cabeza. El sufrimiento por seguir la palabra de Dios es algo que nosotros no vemos porque no está aquí, no está al lado. No es como el hecho precisamente del sufrimiento de nuestros hermanos allá en Oaxaca que perdieron su casa, sus tierras. No solo es eso, el sufrimiento al que estas personas se exponen allá va más allá de todo eso. Va en el hecho de perder a sus familias, porque las familias muchas veces no están de acuerdo con esta fe. Va en el hecho de perder su libertad, porque la mayoría de las veces se arriesgan a ser encarcelados. Pero ojalá solo fueran encarcelados, no. Son encarcelados sufriendo de verdad grandes torturas. Los meten en cuartos oscuros por muy largos periodos de tiempo, sin ver la luz, y cuando salen, obviamente que tienen problemas de salud bastante fuertes, porque no solamente es que se les golpee constantemente mientras están allá adentro, no se les alimenta, no se les da ningún tipo de atención, y obviamente salen y vuelven a comenzar, y el martirio y la tortura se vuelve a reciclar. Otra vez volvemos a pasar por lo mismo. Esta organización está proveyendo de material bíblico y está capacitando a los hermanos para que puedan ser líderes para otros que también están dispuestos a pasar por estas situaciones. Y a mí me llamó mucho la atención algo para lo que se les enseña. Se les enseña a prepararse para el sufrimiento y para la muerte.
Eso fue algo que a mí me impactó. Nos podemos preparar para morir, nos podemos preparar para sufrir. En el caso de la iglesia y en caso de estos lugares donde la violencia es extrema, sin duda yo creo que sí. Y es parte de esas enseñanzas el que aprendan a vivir sabiendo que en cualquier momento pueden morir. Dentro de esos casos, yo vi el caso de una persona que era precisamente de Somalia. Era un hombre que por naturaleza tiene la religión del Islam. Y este hombre entraba a la cárcel, sufría el martirio, volvía a salir y volvía a predicar. Volvía a entrar, volvía a salir. Estaba, hermanos, excesivamente golpeado. Y cuando le preguntan a esta persona por qué lo hace, él dice que porque quiere compartir el evangelio, pero porque tiene la esperanza de ver a Jesús. Y yo pienso, ¿cómo es esa esperanza que nos puede dar la fortaleza para vivir el sufrimiento de una manera soportable? O es más, de vivirla, como decía Pablo también, con gozo. ¿Qué es lo que se necesita para que podamos vivir de esa manera el sufrimiento? Pero sin embargo, hermanos, la Biblia es un libro de promesas. Y por lo tanto, muchos de los relatos que vemos ahí están basados precisamente en esa esperanza. En esa esperanza que se tiene de una promesa que ya está escrita. Y eso hace tolerable el sufrimiento. En una ocasión estaba yo leyendo que cuando las mujeres están embarazadas pueden soportar el dolor del parto porque tienen la esperanza de ver a sus hijos en sus brazos. Que también una persona enferma puede soportar tratamientos agresivos y violentos porque tiene la esperanza de ser sanada. Entonces, la esperanza es algo que se mueve en nosotros. ¿Cómo es esta esperanza entonces? A través de la promesa del Espíritu Santo. Cuando yo estaba viendo esto, pues surgieron sin duda varias preguntas. Una de ellas, ¿podemos de verdad prepararnos para sufrir, para vivir la soledad, la enfermedad o incluso la muerte? ¿Nos podríamos preparar? La segunda es, ¿seremos capaces de que así como Cristo murió y sufrió por nosotros en la cruz, ¿seríamos capaces de sufrir nosotros por Él? ¿Qué es lo que define que nosotros podamos soportar ese sufrimiento? Y la tercera, ¿creo acaso yo que mi vida testifica para Dios? ¿Por qué esta pregunta? Porque sin duda a veces pensamos, no, los hermanos de allá sí, no, ellos sí testifican, porque pues ellos están sufriendo por la palabra. Y a veces no consideramos que nuestra vida es un testimonio del poder de Dios. Entonces, vamos a entrar a lo que va a ser nuestro tema, que es la promesa del Espíritu Santo. Y para eso vamos a leer nuestro libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 1 al 11. Yo tengo aquí la Nueva Versión Internacional y dice así: Jesús llevado al cielo. Primero, estimado Teófilo, en mi primer libro me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Después de padecer la muerte se presentó, dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Y durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan los bautizó en agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Y habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas, hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente se les acercaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo?
Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera en que ustedes lo vieron irse. Para empezar, me gustaría definir algunos conceptos que vamos a ver. ¿Qué es una promesa? Una promesa, por lo que encontré, es la voluntad, es decir, un acto voluntario de hacer algo por alguien. Y en el caso de Dios es el término griego epagelma, en el Nuevo Testamento, que se usa para denotar las promesas de salvación y de vida eterna del Señor. Para el pueblo judío, como ustedes saben, cada promesa del Señor era algo que se respeta, porque ellos viven a través de esos pactos. Entonces, vamos a ver el término de promesa, como es el regalo que Dios nos da. ¿Para qué? Aquí es para que sea un testimonio. El Espíritu Santo, vamos a definirlo. Sabemos que es una persona de la Trinidad, pero voy a usar lo que Jesús dijo. Es un abogado, un defensor, o en otro término, consolador. Un paráclito, como es la terminación griega, y que quiere decir que es alguien que está al lado de otro. También voy a definir la palabra testigo, porque testigo significa literalmente alguien que va a testificar algo por alguien, pero también tiene otro significado, que también para los tiempos de Jesús era visto, pues, que es aquel que muere por su fe o por sus creencias. Así que no es tan fácil ser un testigo. Y en los tiempos de Jesús ser un testigo menos fácil. Y considerando estos tiempos, ser un testigo de Jesús en aquellos lugares donde no está permitida esa fe, también es algo que nos puede pensar que podría llevar a morir. Dentro de esto, entonces, me gustaría que tocáramos 3 puntos. El primero es esa promesa. ¿Cuál es esa promesa? Y el segundo, el poder que llegaría con la ayuda del Espíritu Santo. Y el tercero es gozo en la aflicción. El primero, que es la promesa. Me gustaría empezar comentando que efectivamente, como decía el pastor, a lo largo de este mes hemos caminado, por decirlo así, con ese proceso en el que Jesús entró a la entrada de Jerusalén, de esa manera triunfal, de la forma en que estuvo con sus apóstoles, la forma en que llega el momento en que es capturado, en que es llevado a la cruz, en que muere, se entierra, pero también lo vemos gloriosamente resucitado, y no solamente resucitado, de pronto hace sus apariciones con los apóstoles. Pero me gustaría ver un poquito más atrás de esta última semana en la que vimos todos estos procesos que nosotros lo hemos visto en un mes. Pero me gustaría regresar al tiempo de la muerte de Lázaro. Cuando Lázaro muere, Jesús es avisado. Y sabemos de antemano que Jesús ya había sido avisado de que Lázaro estaba enfermo, pero Jesús no se presentó. Sin embargo, cuando ya va de camino precisamente para ir a Jerusalén, llega esa noticia. ¿Sabes qué? Lázaro ha muerto. Y entonces Jesús se presenta con sus apóstoles al funeral de Lázaro. Y en ese funeral a mí me sorprenden 2 cosas. Jesús llega y el primer saludo que recibe de Marta es: Señor, si hubieras estado aquí, esto no hubiera pasado. Para posteriormente María repetir precisamente lo mismo: Señor, si hubieras estado aquí, esto no hubiera pasado. Ese reclamo, hermanos, también nosotros lo hacemos. ¿Cuándo? Cuando las cosas no son como nosotros esperamos. Hemos vivido una enfermedad, hemos vivido una carencia, hemos vivido una necesidad y nosotros no hemos visto a Jesús. Señor, te tardas. Si tú estuvieras aquí, esto no pasara. No volteamos a ver a Marta y a María como aquellas que en ese momento estaban dolidas por la muerte de su hermano. Volteamos a vernos a nosotros como alguien que se duele porque tiene una necesidad y el Señor no ha respondido. Y también reclamamos:
Señor, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué pasa? ¿Dónde estabas? Pero el Señor ve su dolor y lo que le dice es, ¿crees? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Lo crees? Él vivió en su modo terrenal el dolor de aquellas amigas, de aquellos hermanos, de todos los que estaban ahí. Sintió el dolor, la tristeza, la angustia y lloró frente a la muerte de Lázaro. Nos habla de esa humanidad de él, de ver ese dolor ahí, de ver el sufrimiento y aún así presentarse para decirte, no es el fin, la muerte no es el fin. Y aún así vuelve para preguntarnos a todos nosotros, ¿lo crees? Dentro de este reclamo, ¿lo creemos? Y ahora sí, retomemos su camino hasta llegar a la última cena con los apóstoles. Él no tenía mucho de haber pasado con lo de Lázaro, pero los apóstoles estaban viviendo un momento de euforia. Habían sido recibidos en la entrada de Jerusalén con palmas, con todo, eran felices, estaban contentos y se les había olvidado que Jesús ya les había comentado que iba a ser entregado, iba a sufrir, iba a morir. No lo tenían en mente. Y llega ese momento en el que ellos están en plena celebración de Pascua, compartiendo los alimentos con todos, sin saber que de un momento a otro esa situación iba a cambiar. Pero había alguien que sí lo sabía, y era Jesús. Jesús sí sabía que ese momento iba a pasar pronto. Así que trata de prepararlos en esa última cena para decirles, oigan, quizá parezca que me voy, pero no me voy. En realidad yo sigo con ustedes. No vayan a tener miedo. Y les dijo, ¿saben qué? Miren, les quiero hacer una promesa. Esta es la promesa. Este es el lugar en donde esa promesa del Espíritu Santo se da. En esa reunión, en esa última cena, el Señor llega para confortar a los apóstoles y decirles, voy a mandarles un acompañante. Voy a mandarles a un consolador. ¿Por qué? Porque Él sabía que el momento que iban a enfrentar iba a ser difícil, iba a ser demasiado doloroso. Y Él quería que ellos estuvieran confortados. Acababa de ver la tristeza de sus amigos y ahora sabía que cuando Él pasara por esto había más tristeza. Ellos también iban a sufrir y quería decirles, hey, no estás solo. Yo estaré con ustedes y voy a pedirle al Padre que les envíe al Espíritu Santo, a ese consolador que se va a encargar de recordarles a ustedes todo lo que yo les he enseñado. Va a seguir enseñándoles y les va a recordar todo lo que yo les he dicho. Hermanos, la mayoría de las veces las cosas que nos pasan no las esperamos. No esperamos enfermarnos de la noche a la mañana. No esperamos quedarnos sin trabajo de la noche a la mañana. No esperamos pasar por circunstancias de hoy a mañana. Pero hay algo que es cierto y es que el Señor sí lo sabe. Nosotros no, pero Él sí. Y al igual que todos los apóstoles sentados en esa mesa, nosotros, en medio de nuestra euforia y de nuestra alegría, podemos encontrar una situación que de pronto nos lleve a tener angustia, miedo como el de Pedro para escondernos y tener esa angustia de decir, ¿qué vamos a hacer? Pero las cosas inesperadas para nosotros no son inesperadas para Dios. Así que en ese momento Jesús recuerda esa promesa, que en estos momentos, hermano, sigue siendo nuestra promesa. Yo estaré con ustedes, no los dejaré solos. Voy a estar a su lado. Ese consolador que viene, queridos amigos, es ese Espíritu Santo que va a venir a recordarles lo que les he dicho. ¿Qué es lo que van a recordar? Yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y va a recordar
¿Qué va a recordar? ¿Qué vas a recordar, Mari, en estos tiempos difíciles? Que Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero ¿sabes qué? Yo he vencido al mundo. La promesa del Espíritu Santo para los apóstoles era que iban a recibir ese consolador para esos momentos difíciles. Estas apariciones con los apóstoles, aparte de tener ese propósito de consolarlos, de enseñarlos, de poder comprobar ese poder de Él de resucitar, tenía ese propósito de que recordaran esta promesa y de que lo vieran vivo. Estuvo caminando con ellos aún después de morir. Él se presentó nuevamente. ¿Para qué? Para seguirles enseñando. Él siguió caminando con ellos. Y de pronto vemos un pasaje por ahí donde dice que el Señor en el camino de Emaús se encuentra a dos apóstoles que estaban tristes y angustiados. ¿Qué hizo el Señor para confortarlos? Caminó con ellos. Estuvo a su lado recordándoles las Escrituras. Cada parte de la Escritura donde Él les recordaba que era preciso que pasara eso, que Él muriera, porque solamente así iba a llegar la salvación. Y en ese proceso del caminar y recordarle las Escrituras, ellos fueron sintiendo ese no sé qué. Estas palabras las conozco, este aire lo conozco, me suena. Hasta que por fin cuando Jesús aparte, ellos voltean y dicen, ¿acaso no era Jesús? ¿Acaso no lo sentimos? Eso nos hace recordar, hermanos, que para poder sentir la presencia de Jesús en los momentos de angustia y tristeza, necesitamos conocer la palabra. No solamente el acompañamiento de Jesús. Necesitamos recordar cada palabra que Él ha dicho. En ese caminar en la tristeza, ¿a dónde podemos recurrir? Jesús nos lo enseña. Recurre a la palabra. En la palabra están escritas todas las promesas. En la palabra está escrita la palabra que va a curar tu aflicción, que va a darte calma en la tristeza. Él les recuerda ahí a los apóstoles esa palabra y ellos se quedan pensando, sí, sabíamos que algo nos hablaba de Él. Pero esto, hermanos, nos lleva a este segundo punto, que es precisamente ese poder que iba a llegar con el Espíritu Santo. Hemos recibido esa promesa, hemos estado con Jesús en esa mesa y el Señor nos ha dicho, sabes que va a llegar alguien que va a consolarte cuando yo no esté, que va a enseñarte, que va a guiarte y se encarga de estar recordando estas Escrituras. Pero Él les da un mandato y a través del libro de los Hechos, en el versículo 8, les dice que van a recibir poder con la llegada del Espíritu Santo. Y cuando uno escucha, van a recibir poder, yo no me imagino qué habrá pasado por la cabeza de los apóstoles. Sinceramente no me imagino si tenían una imagen o no acerca de ese gran poder que iban a recibir. Pero lo cierto es que si nosotros nos imaginamos ese poder de poder expulsar demonios, sanar enfermos, hacer milagros, ellos ya lo habían vivido. Ellos en el momento en que fueron mandados de 2 en 2, se les dio poder para expulsar demonios y para sanar enfermos. Entonces, ¿a qué se refería Jesús con este poder que iban a recibir? Ya tenemos que el Espíritu Santo era el que les iba a enseñar lo que iban a hacer. Pero ahora vamos a ver que el Espíritu Santo está en nosotros porque nos recuerda todo lo que Jesús nos ha dicho. Pero el poder que van a llevar es para llevar, en el versículo 8 dice, van a ser testigos y hablarán a toda la gente acerca de lo que yo he hecho en todas partes, en Jerusalén, en Judea y en Samaria. ¿Qué quiere decir? Que les da precisamente esta gran comisión para ser testigos de Él. ¿Cuál es el poder de este Espíritu Santo? El poder del Espíritu Santo, hermanos, es ese valor para predicar.
es esa fortaleza para superar las dificultades que van a venir al momento en que ellos iban a poder compartir el Evangelio. ¿Por qué? Porque él sabía que la persecución hacia los cristianos iba a seguir. Así que la orden que él les dio claramente fue: no se muevan. No es suficiente que sepas la palabra. Es necesario que recibas el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que, como Pablo, te pares en medio de una congregación y levantes la voz y puedas hablar para testificar lo que Dios hizo por nosotros. Entonces, ese poder del Espíritu Santo es el poder de testificar. Más allá de los hechos gloriosos que se pueden hacer, sanar, curar, expulsar demonios, es ese poder que tenemos para enfrentar la muerte, incluso si fuera necesario. Entonces, cuando vemos este testimonio acerca de todo lo que sufrieron los apóstoles de acuerdo al libro de los Hechos, vemos que efectivamente podemos prepararnos para morir si podemos contar con la ayuda del Espíritu Santo. Y cuando nosotros, hermanos, pensamos que no tenemos ninguna forma de testificar, el Espíritu Santo nos dice sí. ¿Por qué? Porque hay momentos en los que la enfermedad, la falta de trabajo, alguna situación difícil nos hace sentir el peso de las circunstancias. Y nosotros decimos: ¿cómo testificamos? Testificamos en la forma en que vivimos. Nos convertimos en ese mensaje vivo del Evangelio, de esa fe en la que creemos. Todo lo que hacemos y lo que vivimos se convierte en ese mensaje. Recuerdo que una vez escuché un testimonio acerca de una mujer, y creo que lo compartí en Damas, me parece, de una mujer que estaba con su esposo de la noche a la mañana. El esposo se empieza a sentir mal, tiene dolores en la espalda, van a ver al doctor y resulta que el esposo tiene cáncer en una etapa terminal. No le queda mucho tiempo de vida, le quedan 2 o 3 meses, les dijeron. 3 meses que fueron solamente 15 días. A los 15 días el Señor murió. Pero mientras en ese proceso la hermana decía: ¿sabes qué? Yo pensaba, ¿qué voy a hacer? Mi angustia, mi desesperación, ¿qué voy a hacer sin él? Y el marido solo se preguntaba y se preocupaba de una cosa, y es de conseguirle un plomero, de conseguirle un electricista, de conseguirle médico, de pagar todo lo que pudiera necesitar. Y se encargó de decirle: mira, si tienes un problema con la plomería, vas a ir con este señor, yo ya hablé con él, él se va a encargar. Si tienes problemas con algo de la luz, mira, ya hablé con él, él también lo va a hacer. Ya te dejé las cuentas de banco, todos los papeles están en orden. Cristo hace eso con nosotros, no te preocupes, todo está en orden. Y esta mujer dijo: hay tristeza, pero la tristeza de él fue: yo te quiero dejar segura, te quiero dejar tranquila. Ese es un testimonio que también cuenta para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque sí, nos dolemos, nos preocupa, pero sin duda podemos seguir avanzando. Y dentro de este punto, hermanos, dice 2 Corintios 4, 8 al 12: aunque estemos llenos de problemas, no estamos sin salida. Tenemos preocupaciones, pero no nos desesperamos. Nos persiguen, pero no estamos abandonados. Nos derriban, pero no nos destruyen. Y eso es la forma en que podemos encarar las diferentes situaciones que se nos vienen, hasta el grado de decir: no estamos destruidos, porque nosotros seguimos confiando en el Señor. El hecho de ser un testigo de este poder del Espíritu Santo, cuando tú evangelizas, cuando tú comentas, cuando tú hables, cuando tú vives tu sufrimiento y lo compartes como parte de esa forma de alabar a Dios, te conviertes en un testigo. Y no somos testigos opcionales, somos
testigos enviados por Jesús, donde no hay opción a decir no. En el momento en que aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador, en ese momento tú te conviertes en un testigo de Él. Y es un mandato. Ahora vamos a pasar, hermanos, a lo que es el tercer punto, que es el gozo en la aflicción. Y aquí Lucas sigue comentándole a Teófilo que una vez que el Señor ascendió, los discípulos siguieron mirando al cielo. Y en eso hay dos varones vestidos con ropas blancas que se acercan para decirles, ¿qué están mirando al cielo? Porque todavía había en estos apóstoles esa nostalgia de ver a su Señor partir. Es como cuando nosotros de pronto podemos ver a nuestros hijos que se van, o pues nuestros hijos ven a los padres, de pronto hay una inseguridad, ¿y qué vamos a hacer ahora, no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ellos, a pesar de todo, seguían mirando al cielo. Y estos ángeles les dijeron, ¿por qué miran arriba? Muchos dicen que estos mismos ángeles fueron los que se aparecieron a las mujeres cuando salió de la tumba, cuando fueron a la tumba, para decirles, el Jesús que ustedes buscan ya no está aquí. Y estos mismos ángeles están para decirles, ¿qué es lo que buscan ahí arriba? El Señor volverá a ustedes. Y esa, hermanos, es otra promesa que nos hace vivir el sufrimiento con gozo. Porque dice que después de eso, los apóstoles regresaron contentos, rebosantes de alegría. ¿Por qué? Porque ya habían tenido muchas pruebas de la vida de Jesús. Había resucitado, estuvo con ellos, comió con ellos, platicó con ellos y se esmeró en que ellos tuvieran esa certeza. Incluso con Tomás tuvo la calma y la paciencia para decirle, porque Tomás en su pensamiento decía, yo no lo creo. O sea, no. Y aún así él lo escuchó y le dijo, ven, toca mis heridas. Porque él quería que todos, absolutamente todos, estuvieran seguros de su resurrección, de que había estado ahí. Y a mí me sorprende Lucas, porque exactamente lo que yo les comento, ¿cómo es que de pronto puedo yo pensar que puedo ser testigo en una vida tan común, tan corriente, en donde pues yo no tengo nada especial? A lo mejor ni siquiera puedo platicar con la gente, a lo mejor, no sé. Pero Lucas era un médico que conoció a Pablo en su segundo viaje, yendo hacia Filipos. Y él era, pues, alguien que estuvo con él, pero hubo algo que el Espíritu Santo hizo. Y es que él pudiera escribir cronológicamente la historia de Jesús. ¿Para convencer a quién? A Teófilo. Teófilo, al parecer por la Biblia, era un romano. Ustedes pueden preguntarse, Lucas era un pagano, era un gentil, nada que ver con el pueblo judío. Sin embargo, él vio esa necesidad de poder escribir y relatar los hechos de Jesús, de comentarlos, y como le dijo a este Teófilo, de así como te lo dije anteriormente en el Evangelio de Lucas, de describir detalladamente todo lo que el Señor Jesús había vivido. Y ahora, Teófilo, quiero seguirte comentando lo que pasó. ¿Sabes qué? Después de que el Señor Jesús ascendió a los cielos, Él se apareció a sus discípulos y les comentó que recibirían un gran poder. ¿Y qué crees? Después de ahí ellos se fueron y se fueron felices y contentos. ¿Y sabes qué, Teófilo? Después de esto pasó más y más cosas. Ese es ese don que pone el Espíritu Santo para comentar lo que Dios ha hecho en tu vida. Eso solamente puede ser un fruto del Espíritu Santo, que nos da esperanza en esta aflicción, para ser testigos de Jesús. ¿Cómo? Comentando lo que ha hecho con nosotros. Es decir, nosotros somos un testimonio vivo del poder de Dios. Somos salvos. A través del poder del Espíritu Santo, nosotros podemos tener ese valor que tuvo Pedro para levantarse en medio de una congregación, de una multitud de gente, y poder hablar de la palabra de Dios.
a través del Espíritu Santo y de este poder que se desarrolló en ellos, Esteban tuvo el valor para morir. Y aún así decir, ¿saben qué? Dios, no tomes en cuenta lo que ellos han hecho. Es decir, el Espíritu Santo, con este nuevo poder, les dio a los apóstoles el valor para predicar y para morir y para sufrir. Entonces nosotros también podemos hacerlo. El hecho, por ejemplo, aquí, para concluir precisamente, me gustaría que respondiéramos estas preguntas que vimos, que fueron acerca ¿de verdad nos podemos preparar para sufrir? Y la pregunta es, nosotros no. Nosotros por nuestras propias fuerzas, no. Podemos decir, no me afectan las cosas. No, yo soy muy fuerte. Pero con la ayuda del Espíritu Santo, nosotros podemos soportar las aflicciones. ¿Basadas en qué? En las promesas del Señor. En este caso, en el tiempo de los apóstoles, ellos no tenían el libro de los Hechos, ni tenían el libro de Apocalipsis, pero nosotros sí. Y en el libro de Apocalipsis, en sus últimos versículos, precisamente dice el Señor Jesús, he aquí, yo vengo. Esa promesa sí la tenemos nosotros. Ellos no. Y aún así, el solo hecho de ser testigos de la resurrección de Jesús les dio ese valor, porque sabían una cosa, y es que Jesús siempre cumple sus promesas. Dios Amén. Siempre cumple las promesas, y las promesas de Jesús siempre traen esperanza. La segunda es, si estamos dispuestos a sufrir por Jesús. Yo creo que eso es algo que cada quien puede responder. A veces se nos hace difícil soportar el rechazo de nuestra familia. Se nos hace difícil soportar el rechazo de los amigos. Entonces, no sé si pudiéramos ser capaces de soportar la muerte. Porque para soportar la muerte quiere decir que públicamente has hecho conocida tu fe. Pero si a nosotros nos pesa hacerlo, quiere decir que todavía hay algo que tenemos que trabajar. Y la tercera es, ¿cómo testifico de Dios con mi vida? Ya lo hemos visto. En tu sufrimiento, en tu dolor, en tu aflicción, podemos ser testigos del poder de Dios. ¿Cómo? Quizá en algún momento vamos a decir como Pablo, ¿verdad? El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero solamente con el poder del Espíritu Santo. Y esta promesa que Jesús les dio a los apóstoles es vigente para cada nuevo creyente. Todo aquel que en estos tiempos acepta a Jesús como su Señor y Salvador, recibe ese poder del Espíritu Santo. Así que nosotros lo seguimos viviendo, lo seguimos pasando. Todo aquel que está dispuesto a morir por compartir el Evangelio a otro, quiere decir que ama tanto a ese hombre que está dispuesto también a morir por él. Porque todos aquellos hermanos que están sufriendo en aquellos países, que están muriendo a cambio de que su hermano, su esposa, su amigo conozca de Jesús, y ellos están dispuestos a morir para que ellos escuchen este mensaje, quiere decir que aman mucho a esos amigos, a esos hermanos, a esos parientes, porque dice, no importa mi vida, si a cambio de mi vida tú ganas también la tuya. Nosotros tenemos que estar conscientes de eso y tomar en cuenta que si el libro de los Hechos es el libro de la iglesia, entonces tenemos que aprender a orar, a rogarle a Dios por todos aquellos misioneros que están en todas partes, hablando, testificando de la palabra de Dios, arriesgando sus vidas, donando sus recursos, donando su tiempo, para que alguien más conozca de esta palabra y de esta promesa. Nosotros tenemos esta promesa. Hagamos lo que dice la palabra de Dios y confiemos como dice Jesús. ¿Crees en mí? ¿De verdad lo crees? Vamos a confiar en esto y pues vamos a pedirle a Dios que abra nuestros corazones, que abra nuestro entendimiento, que no minimicemos nuestra vida para que podamos ver lo que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros. Así que pues vamos a darle muchas gracias a Dios por esta palabra. Como les dije, yo creo que es
algo que primero llega a nosotros y es algo en donde nosotros que hemos pasado por ciertas circunstancias nos refresca. Vamos a orar. Padre Dios bendito, Señor misericordioso, agradecemos, Padre, esta palabra, Señor, que nos ha traído consuelo, nos ha traído confort, porque sabemos, mi Dios, que tu Espíritu Santo está al lado de nosotros. No está al lado, Señor, está en nosotros. Él nos ayuda, Señor, a recordarnos precisamente estas palabras, estas promesas, Señor, que tú nos has hecho, para que podamos vivir en esta tierra, Señor, en este mundo terrenal en el que estamos. Confiados, Señor, de que cada proceso, cada paso que damos, no lo hacemos en soledad, sino en tu compañía. Y que aun cuando parece que no estás, cuando parece que no te vemos, tú sigues siendo y estando a nuestro lado, Señor. Te pido, mi Dios, y ponemos en tus manos a todos aquellos hombres misioneros, a todo aquel que está dando testimonio de ti, no solamente en aquellos lugares, Señor, donde es difícil compartir tu palabra, sino aquellos que tienen peleas propias, Señor, en sus casas, con sus familias, con sus amigos, aquellos que se están enfrentando a situaciones complicadas y que les es difícil, Señor, poder manifestar esta fe. Te pido, mi Dios, que tu Espíritu Santo siga fortaleciéndolos, que nos siga llenando con ese poder, Señor, para soportar la aflicción, para poder ver en este dolor, en esta pena, en esta angustia, Señor, un mensaje de tu palabra que pueda mostrar a otros que nosotros confiamos en ti a pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones, y que la forma, Señor, en que vivimos este sufrimiento, este padecimiento, Señor, lo podamos transformar en ese gozo del saber, Señor, que vivimos para ti. Te pedimos, mi Dios, que este acompañamiento sea hoy y siempre, Señor, pero que lo recordemos en todo momento. Y que en estos momentos, si alguien de nosotros y todos, algunos, Señor, estamos pasando por situaciones especiales de salud, de economía, de trabajo, Señor, seas tú, Señor, quien supla toda esta necesidad. Tú más que nadie, Señor, sabes lo que necesitamos. Como decíamos hace un rato, antes de siquiera pedirlo, tú sabes lo que necesitamos. Pero hay algo maravilloso en tu palabra, Señor, y es que tú sabes que no necesitamos las cosas de afuera, sino que necesitamos verte. Necesitamos esa transformación por adentro, Señor. Esa reconciliación contigo para poder confiar en ti, Señor. Te lo pedimos, mi Dios, en el poderoso nombre de tu Hijo Cristo Jesús, Señor.